Tomás de Quincy, el escritor inglés que vivió entre 1785 y 1859, 74 años. Una edad bastante significativa si tenemos en cuenta las condiciones de vida que tuvo que soportar durante la gran mayoría de su existencia. En particular porque desde muy joven, hacia los 20 años aproximadamente, es decir, estamos hablando de 1805, comienzos del siglo XIX, empezó a sufrir una afección muy fuerte de una especie de dolencia artrítica en su boca. Y eso hizo que él llegara a buscar algún tipo de medicación, de medicamento analgésico para disminuir, para paliar esos dolores tan fuertes que dice él que dentro de la escala de dolores que puede tener una persona quizás sean las más duras. Y fue así como él llegó al encuentro con el opio. Y esta droga, que en esa época era de uso muy corriente y que utilizaban en muchas capas, digamos, de las sociedades, de grandes intelectuales, desde gente muy pobre, inclusive para atenuar los efectos también del cansancio, del trabajo exhaustivo, de las largas jornadas de los obreros y todo, con el tiempo llevó a que él tuviera una dependencia. Fue así como escribió, dentro de las muchas obras que él escribió, uno de los libros que más se conocen de él y que en su tiempo, durante su vida, digamos, lo hizo conocer a él como el inglés comedor de opio, English Opium Eater. En este libro, que tiene 2 ediciones, una del año 1821 por entregas en un periódico y otro al año siguiente, 1822, ya en forma de libro, y una segunda edición ya revisada que prácticamente puede decirse que es un libro diferente, aunque es en torno a sus mismas experiencias con el opio y los efectos que él fue encontrando, además de paliativos del dolor, en la potenciación de las facultades de soñar, de ver, de encontrarle otras dimensiones a la existencia y otros significados. Este libro fue, como lo decía, central, determinante en su existencia. Tal vez él, hacia el final de su vida, hacia el año 1856 más o menos, cuando tendría unos 71, 72 años, tuvo la idea de compilar todos sus escritos. Él, desafortunadamente, excepto este libro y otro más que había publicado, todo lo demás estaba disperso en muchos periódicos y en revistas y agrupó, según algunas versiones, en el primer tomo, en otras versiones en el tercer y segundo tomo, de sus obras o de sus escritos reunidos, que era como dio él en llamarlo a la recopilación de todos sus escritos. Cogió principalmente 4 libros, que estos es de los que quiero resaltar hoy. El primero, que se llama Bosquejo de la infancia y la adolescencia, que en su concepción original son varios artículos. Esta es la edición que en español existe más completa en la editorial Sexto Piso. A continuación de esta, digamos, cronológicamente, según su vida, que digamos aquí concluye en este libro hacia los 20 años, viene el que les había mostrado ahorita,
Las confesiones de un inglés comedor de opio, que tiene dos ediciones, la de 1822 y la de 1856. Como una secuela de ese libro aparece este otro, que se llama Suspiria de Profundis, ¿no? Entonces, aquí principalmente se centra en, digamos, una tercera etapa de su relación con el opio, porque él trató de dejarlo y 2 veces lo consiguió. La tercera vez ya fue fallida y él dice que ante esa situación él solamente le quedaba como exhalar un suspiro y entregarse a las visiones que le regalaba el opio como soñador, la facultad de ensoñación y de sueño, que son 2 cosas diferentes. Y el cuarto de los libros es de la memoria de los poetas de los lagos, que son Wordsworth, Southey y Samuel Taylor Coleridge, que eran los otros 3 poetas, en particular el último, Coleridge, con el que tuvo una relación de una gran amistad, afectada tal vez por la malevolencia o la maledicencia de Coleridge hacia las verdaderas razones por las cuales De Quincey había llegado al opio, porque según Coleridge lo había hecho casi que por como un vicio, digámoslo así, cuando Tomás de Quincey, que fue un gran prosista, un gran escritor, un hombre erudito, un hombre sabio, un hombre profundamente entregado a su pasión de escribir, él llegó allá solamente para mitigar el dolor físico, y después, obviamente, padeció los horrores de la adicción, porque nadie escapa de manera impune a algo que lo atrapa, lo envuelve, lo encierra y lo domina, como es el opio, que entrega horrores y placeres. Años más tarde de la publicación de este libro de Las confesiones de un inglés comedor de opio, Charles Baudelaire, el gran poeta francés de Las flores del mal, se encontró con este libro. Este libro fue en Europa, en Inglaterra, en Francia, y escribió este libro, Los paraísos artificiales. Nuevamente eso fue hacia comienzos del año 1860, cuando Baudelaire empezó a escribir 7 años antes de morir, porque Baudelaire murió en el año 67 y apenas un año después de la muerte de Quincey. Hoy en día es justamente recordado, leído, verdaderamente valorado Tomás de Quincey como el autor de estos libros de recuerdos, de introspección, de memoria, de autoanálisis en torno a las adicciones y a los placeres, horrores y a la facultad de soñar. Pero él también escribió muchos más libros. Escribió El coche de correo inglés, del asesinato considerado como una de las bellas artes. Una novela también, Closterheim. Bueno, muchos libros más. Son muchos los libros que Tomás de Quincey escribió, libros de historia, libros de análisis y de crítica literaria, todo en torno a sus propias reflexiones, a sus propias vivencias, que tiene por decirlo así, un alarde muy gratificante de erudición y sobre todo una limpieza del lenguaje. La primera vez que yo conocí o escuché el nombre de Tomás de Quincey fue con Borges, en el tomo de las obras completas que por el año 76 del siglo pasado me regaló mi madre, y decía, como de Quincey y tantos otros, desde un principio yo supe que mi destino iba a ser literario. Esa frase a mí me impactó tanto que yo quise conocer a Tomás de Quincey como escritor,
Y desde esos años, ya son 48 años atrás, lo vengo leyendo, lo sigo leyendo y puedo decir que tengo casi la totalidad de su obra y la recomiendo grandemente.